Recuerdo la primera vez que vi morir a un hombre. No la muerte limpia y definitiva de un balazo en la cabeza, sino la horrible, retorciéndose y ahogándose mientras los gases tóxicos le devoraban los pulmones. Nos abríamos paso a duras penas, por un túnel medio inundado buscando alambre de cobre para vender, con el agua hasta las rodillas, hundida en un lodo aceitoso. Un instante estaba a mi lado, lámpara en mano, maldiciendo ratas y lodo. Al siguiente, el suelo se abrió paso hacia un pozo de desechos químicos. Los humos, amarillos como el amanecer de una colmena, nos recibieron. Ni siquiera logró dar un grito propiamente dicho, solo un gorgoteo húmedo, un espasmo, y se desplomó en el fango. Cuando lo arrastré de vuelta, sus ojos eran como gelatina, derretida. Yo era un niño. Esa fue mi bienvenida a los bajos fondos. La vida vale poco aquí abajo, vale menos que el agua que bebemos, vale menos que las balas que acumulamos. En esta tumba industrial sin fin, todo está envenenado. El aire, el agua, la tierra bajo nuestras botas, si es que tenemos la suerte de tener botas. El submundo es una vasta catedral industrial de metal y decadencia, donde máquinas del tamaño de acorazados yacen silenciosas y oxidadas. Algunos dicen que hay bandas que veneran esos motores antiguos como dioses, ofreciéndoles sangre para apaciguar a sus espíritus. No puedo decir que lo haya visto, pero nada me sorprendería. Cuando te ves empequeñecido por reliquias imponentes y los oscuros gemidos de la vieja maquinaria, es fácil creer que fantasmas o dioses de hierro furiosos rondan estos pasillos. Al despertar, no a la luz del día, sino al sabor a óxido, en mi garganta, el eco de la maquinaria lejana resuena como el de una bestia agonizante en algún lugar de las profundidades. La temperatura fluctúa sin previo aviso. A veces, la chimenea de un horno encendido allá arriba te abraza la ropa. Otras veces, una fuga en una tubería de refrigerante te cala hasta los huesos. El sistema de climatización del submundo nunca llega hasta nosotros. Sobrevivimos con lo que aún funciona y con lo que falla. En los mejores días, no hay fugas de ácido goteando sobre mi catre. El refugio antiaéreo que llamo hogar es una choza hecha con restos de chapa y plástico, encajada en el hueco de 1970, una cúpula derrumbada. Rellenamos las grietas con trapos y restos, pero el aire sigue colándose, irritando los ojos y quemando los pulmones. He vivido décadas en este lodazal y el olor nunca se suaviza. Ozono, putrefacción y un hedor a derrame químico que se impregna en todo. Uno no se acostumbra. Te insensibilizas o mueres. Aprendes joven o no sobrevives. Aprendes qué regueros en las paredes son solo agua de una tubería con fugas y cuáles son ácido que te corroe los dedos hasta el hueso. Te tapas la cara con un trapo cuando el viento de arriba sopla con fuerza. Trae ceniza y polvo de vidrio brillante, tan afilado que te desgarra la garganta si lo respiras directamente. Algunos se colocan filtros metálicos en las fosas nasales o usan respiradores de recirculación saqueados de los enforcers muertos. Yo me conformo con una bufanda empapada en aguardiente barato. Respirar a través de ella quema como un pecado, pero es mejor que tragar aire viciado. En los bajos fondos, hasta el aire puede matar. La colmena superior, controlada por el gremio del aire, afirma controlar cada respiración en la ciudad. Venden la siguiente bocanada como si fuera un diezmo. Aquí abajo, la mezcla está tan cargada de inmundicia que cada inhalación se siente como una traición de tu propio mundo. A los que controlan el aire ni se molestan en enviar aire limpio hasta aquí. ¿Para qué? Para ellos somos desechos, alimañas con voz. Mi colmena se extiende como un interminable laberinto de túneles y viviendas precarias, acero oxidado y hormigón agrietado. Imagina una caverna tan grande que la pared del fondo es solo un rumor, atestada de restos de fábricas y bloques de viviendas desmoronándose, apilados como dientes podridos, arcos derrumbados, pórticos rotos colgando como las costillas de una bestia muerta hace mucho tiempo. Escombros y polvo tóxico por todas partes. Las zonas inundadas forman lagos lentos y brillantes de lodo,
que resplandecen tenuemente en la oscuridad debido a la mezcla química que allí se gesta. Hay una belleza terrible en un mar de lodo. La superficie brilla con tonos verdes y morados aceitosos, con hongos biolum que se reflejan en los techos. Pero, ay de ti si te caes. Ese lodo te dejará en los huesos en minutos. Lo he visto, un imprudente cruzando un puente de tuberías, un paso en falso, un chapoteo. El resto, un coro de gritos y burbujas hasta que la superficie vuelve a quedar en silencio. En los bajos fondos, hasta la tierra puede engullirte entero. Las comunidades, si es que se les puede llamar así, se agrupan donde sea posible convertir un pequeño rincón en habitable. Llamamos a nuestro rinconcito Pueblo Escoria, aunque apenas se le puede llamar pueblo. Solo un círculo de chozas y contenedores de almacenamiento reutilizados, apiñados tras un muro de chatarra y alambre pues, la barricada está torcida y llena de agujeros, pero mantiene a las criaturas nocturnas, y a cosas peores, al otro lado. Dentro, quizá 200 almas sobreviven un día más. Familias, en la medida en que esa palabra pueda significar aquí, solitarios, marginados, casi salvajes y obstinados, todos bajo techos de chapa. Tenemos una especie de mercado, puestos donde los comerciantes intercambian pan de hongos, licor casero y piezas de maquinaria recicladas. Aquí abajo, las balas, la comida y los favores hacen las veces de moneda. Los vales oficiales de la colmena no valen nada si no puedes comerlos o guardarlos en la recámara. Hay una fábrica medio derruida donde un viejo técnico repara lo que sea que le traigas, precio o favor, él decide. En el centro se alza un pozo, un viejo bidón de combustible que recoge las gotas de una tubería superior. La hervimos, la pasamos por carbón y fingimos que está limpia. Es más marrón que clara, sabe a hierro y a podredumbre, pero es agua, y algunos días el agua vale más que las balas. Nuestra luz se filtra penosamente entre lámparas químicas que gotean y una baba bioluminiscente que cubre las paredes. Un carroñero al que llamamos vara luminosa cultiva esos hongos en una cueva cercana e intercambia frascos por munición. La cosa apesta y a veces expulsa esporas que te hacen toser flema negra, pero es mejor que romperse las piernas en la oscuridad. Más adentro de las zonas peligrosas, las cúpulas yacen en la oscuridad total. La gente jura que criaturas con demasiados ojos se escabullen justo fuera de la vista. No tengo ganas de comprobarlo. Mantenemos nuestra posición y fortificamos lo que podemos. Cuando comienza nuestro turno, el vigía en lo alto del búnker golpea una tubería para anunciar que seguimos vivos y que ninguna banda se está infiltrando. Es un ruido que, a su manera, reconforta. Las criaturas de aquí son tan crueles como el aire. De vez en cuando, un aullido recorre los túneles. Quizás sean ratas de colmena del tamaño de perros, con la boca llena de cuchillas. Quizá algún horror engendrado en el sumidero, deformado por una dieta de toxinas. Se rumorea sobre gusanos pálidos, grandes como vagones de tren, que roen el fondo de la colmena y salen a la superficie para alimentarse. Nunca he visto uno. Sí he visto un milpiés tan largo como un escudo antidisturbios de Arbites salir de una grieta del sumidero y entrar en nuestro almacén. Nuestros cuchillos resbalaron de su caparazón. Tuvimos que usar una escopeta para despedazarlo. La carne apestaba a químicos. Algunos, desesperados, la probaron. Pasaron días vomitando. He hecho de todo para sobrevivir, pero no volveré a tocar la carne del sumidero, no después de lo que le hizo a Cord. Cord siempre tenía hambre. Todos la tenemos, pero él tenía predilección por los experimentos. Una noche trajo un saco que se retorcía. Dentro, 2 anguilas de sumidero gordas, atrapadas en una red cerca de un desagüe, con la piel tan fina que se podían ver sus órganos palpitar verdes. Las carbonizó en una estufa de prometio y juró que eran seguras. Él y un par más se dieron un festín. Poco después, la fiebre los encendió. La piel se llenó de forúnculos. La lengua de Cord se puso negra como la escoria. No duró mucho.
Los que sobrevivieron no quedaron bien después. Algo en esa carne los abrió en canal. Se estremecían, murmuraban, empezaron a oír voces. Tuvimos que llevar a uno a los túneles después de que intentara degollar a un niño dormido, delirando sobre el dios anguila que le susurraba en sueños. Como si los mutantes y las bestias no fueran suficientes, a veces la muerte aparece con rostro humano y algo inquietante zumbando bajo la piel. Me refiero a los trepadores, mocosos nobles que se enfundan en trajes asesinos potenciados y se lanzan desde la torre para cazarnos como si fuéramos presas. Son los cocos de los bajos fondos. Una vez recorrí el lugar donde un espía había caído. Una banda vecina hecha trizas, cuerpos colgando de cadenas, armaduras destrozadas por herramientas y armas que apenas entendemos. Nunca vimos al asesino, solo un destello en un tejado y una risa tenue y artificial que se desvaneció en la oscuridad. Cuando se corre la voz de que hay espías merodeando, hasta las bandas más duras se esconden. Te recuerda que, aquí abajo, siempre hay un depredador mayor al acecho, generalmente cuando crees estar a salvo. Así que sobrevivimos principalmente a base de hongos y raciones de campaña. El moho verde que se extiende por las paredes, lo secas, lo mueles y lo conviertes en una especie de harina. Sabe a miseria, pero sacia. A veces, el gremio de cadáveres deja raciones de almidón de cadáver. Muelen a los muertos hasta convertirlos en una pasta nutritiva y la prensan en barras. De pequeño, no entendía por qué lo llamaban almidón de cadáver. Pensaba que era solo un nombre, hasta que las caravanas del gremio pasaron por nuestros caminos. Oímos sus carromatos mucho antes de verlos. Todos corrimos a refugiarnos dentro y cerramos con llave lo que servía de puerta. Mi madre, que en 1900 en paz descanse, me metió debajo de un catre y me dijo que guardara silencio. Por una rendija, observé la procesión. Doradores de cadáveres con capas de goma raídas, estampadas con una calavera pálida, una fila de esclavos empujando carros, repletos de cuerpos, algunos frescos, otros no tanto. El olor era como el aliento del mismísimo Nurgle. Incluso con respiradores, los miembros del gremio impregnaban el aire con incienso. Nosotros, los del subsuelo, decimos que da mala suerte cruzar miradas con un dorador de cadáveres. Afirman que hasta una mirada puede condenarte a la losa. Así que nos mantuvimos ocultos y los dejamos trabajar. Se llevaron a nuestros muertos, los cuerpos envueltos que habíamos dejado como ofrendas, y dejaron una caja de barras de almidón de cadáveres en medio del camino. Pago o soborno para que siguiéramos siendo obedientes. Cuando por fin se marcharon, volvimos a salir sigilosamente. Fui tonto y corrí primero a la caja. Abrí una barra de un tirón, pensando solo en calmar el dolor de estómago. Parecía un ladrillo de proteína color beige, seco, con motas de arenilla. Un bocado, amargo, con sabor a tiza, apenas comida. Iba por la mitad cuando la vieja Mara me la arrebató de las manos. Mara, una de las abuelas de Scamptown, tendría unos 40 años, pero aparentaba 80. Había sobrevivido a todo. De joven había vislumbrado Ciudad Colmena y sabía cosas. «Ten algo de respeto», dijo con voz baja pero firme. «Estás comiendo gente». Se me revolvió el estómago. Me hizo comprender. Esas barras eran nuestros propios muertos, reciclados. Así debajo ha caído la gran Necroanda, expoliada de Minodice, todos sus recursos, incluso de los cuerpos. Mi amigo Laren intentó restarle importancia. Dijo que era mejor que dejar que la buena carne se pudriera, pero sus palabras sonaron huecas. Todos nos sentíamos mal. El dolor nos golpeaba, más profundo que el asco, y aún así, comimos. ¿Qué más podíamos hacer? El hambre no entiende de dignidad. Así es la vida bajo el dominio de Lord Helmar. No es que el señor de la colmena piense en nosotros. Somos los olvidados y repudiados. En la torre, los nobles cenan carne de verdad y beben agua cristalina traída de otros mundos, ajenos al hecho de que aquí abajo vivimos entre moho y nuestros muertos solo para ver otro amanecer. Solo les importa que no se incumplan las cuotas, que las manufacturas sigan funcionando
y que los convoyes de los gremios sigan avanzando. El sufrimiento de unos cuantos miles de millones de habitantes de la subcolmena es solo sedimento en el fondo de su colmena. Ojos que no ven, corazón que no siente, hasta que algo se rompe. Dicen que en la subcolmena está enterrado el pasado de la ciudad, ruinas de antes de que los hornos y las fábricas lo engulleran todo. A veces, nuestras excavaciones desentierran capas de reliquias, ladrillos ennegrecidos de alguna estructura precolmena, un letrero oxidado en idiomas que nadie habla. En su mayoría es basura que se filtra desde arriba. Pero de vez en cuando, alguien se topa con arcotecnología. Tecnología perdida que vale una fortuna. Esas historias mantienen a los carroñeros merodeando las zonas peligrosas, más allá de nuestras barricadas, arriesgándose con monstruos y bandas rivales por un botín afortunado. Yo mismo he seguido algunos de esos rumores. La desesperación nos convierte a todos en jugadores. Nunca he conseguido nada que valga la pena derramar sangre, a menos que consideres las cicatrices recientes un tesoro. Entre las cúpulas que protegen nuestros refugios más seguros, se extiende un laberinto de pasillos y conductos donde anida el peligro. Las peleas son más duras en esas arterias. Todas las bandas, exiliados y bestias pasan por allí tarde o temprano. Hemos trazado rutas de entrada y salida de Ciudad Escoria, memorizado qué pasajes se pueden defender y cuáles son tumbas seguras. Hay un camino que llamamos Callejón de las Navajas. Ambas paredes están tachonadas de metal dentado de un conducto colapsado, y el suelo está plagado de cables sueltos diseñados para hacerte tropezar con las cuchillas si no sabes cómo moverte. El lugar perfecto para tender una trampa. Una vez, atraímos a una manada de carroñeros, caníbales mutantes plagados de peste, por ese conducto. Criaturas repugnantes, piel desprendida, dientes afilados como agujas, algunas blandiendo toscas, machetes, otras usando miembros cercenados como garrotes. Habían estado secuestrando a solitarios en nuestra periferia para descuartizarlos y comérselos. Dejamos un tentador al hijo de chatarra y a una adolescente aparentemente desarmada como Tebo. Cuando se abalanzaron sobre ella, se escabulló por una trampilla oculta y se precipitaron directamente a nuestra trampa mortal. Las trampas sonaron, las fosas se abrieron, y esas bridas afiladas como cuchillos hicieron el resto. Sus aullidos, semihumanos, resonaron en el callejón mientras se despedazaban en la oscuridad. Para cuando se dieron cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Llegamos desde ambos extremos, con las linternas y las armas encendidas, y acabamos con todo lo que aún se retorcía. Quemamos los cuerpos después. El hedor era insoportable, pero mejor que dejar que sus enfermedades se propagaran. Una pequeña victoria, y nuestras fronteras respiraron un poco más tranquilas, aunque solo por un instante. Otras rutas son peores. Hay un atajo que bordea el antiguo depósito de agua, más rápido para llegar a la cúpula del mercado. Pero el techo está agrietado y todo el túnel amenaza con derrumbarse con solo respirar fuerte. Aún así, nos arriesgamos en caso de emergencia, de uno en uno, con cuidado. Demasiado ruido o peso, y acabas entre los escombros. Guerras ancestrales, terremotos olvidados, o simplemente el desgaste de los siglos, han convertido amplias zonas de la colmena en yesca, listas para colapsar al menor temblor. Y luego están los rincones malditos, lugares de los que se rumorea que están tocados por la disformidad. He oído hablar de una cúpula sellada donde el aire se comporta de forma extraña y las pesadillas se apoderan de la gente. Ningún alma cuerda se acerca. Ya tenemos suficientes peligros mortales sin añadir demonios a la lista. ¿Pandillas? En los bajos fondos, uno se une a una tanto por sangre como por refugio. Los lazos familiares no duran mucho cuando la mayoría de los padres mueren jóvenes y todos luchan por las mismas migajas. Tu pandilla es tu familia, tu escudo, y si los traicionas, tu verdugo. Me uní a la mía cuando tenía unos 10 años. La verdad es que sobreviví tanto tiempo gracias a mi madre. Hizo todo lo posible por mantenerme a salvo y alimentado en este infierno mientras aún tenía fuerzas. Mamá, se llamaba Mira, se mataba trabajando.
remendando trajes de protección y limpiando barriles de productos químicos por unos pocos créditos al día. Siempre me guardaba algo, incluso cuando pasaba hambre. Por las noches me enseñó a susurrar una oración a medias al emperador, aunque nunca supe por qué. Al final, este lugar la quebró como quebra a todos. El aire tóxico le provocó una tos seca. Recuerdo la tos, la flema negra, cómo se debilitó hasta que apenas podía levantar la cabeza. El médico del asentamiento no venía, no teníamos dinero. Me senté a su lado, un niño, sosteniendo su mano mientras se apagaba. Murió en nuestra choza, con los ojos hundidos y la piel gris ceniza, y no pude hacer nada. Lloré hasta quedarme, sin nada. Luego la envolví en una sábana y la dejé afuera para el gremio de cadáveres, como hacen todos. Se la llevaron, y con ella se fue lo que quedaba de mi infancia. Después de eso, sobreviví solo, rebuscando, robando, haciendo recados. Para los comerciantes, eso solo te lleva hasta cierto punto. Un niño solo es presa fácil. Más de una vez me pusieron una navaja en la garganta por un pedazo de comida. La segunda vez, decidí que prefería arriesgarme con una banda que seguir solo. Me uní a las Víboras de Hierro, una pequeña organización vagamente vinculada a la Casa Orlok, la llamada Casa de Hierro. El territorio de Orlok no llegaba oficialmente a nuestro nivel de la colmena, pero su influencia se extendía a través de las minas. Necesitaban tipos duros locales para mantener las operaciones en marcha y proteger los convoyes, y les pagaban con raciones o armas. Los Iron Vipers comenzaron como un grupo de antiguos mineros convertidos en forajidos después de que un derrumbe aniquilara a su equipo. Pensaron que tomar lo que necesitaban a punta de pistola era mejor que matarse trabajando, por sobras. Cuando me uní, los Vipers eran quizás una docena, viviendo de la extorsión, el robo y ocasionalmente escoltando caravanas de gremios. Recuerdo la iniciación. Las bandas siempre tienen alguna prueba estúpida y peligrosa para demostrar que mereces estar con ellos. Nuestro líder, el jefe Craig, me lanzó una pistola de bolsillo con una sola bala y señaló a un mutante carroñero encadenado cerca de nuestro escondite. La criatura era demacrada y sin pelo, con la piel resbaladiza por llagas supurantes, probablemente expulsado de la tribu de la que provenía. «Acaba con él, demuestra que no te acobardas», dijo Craig. Me temblaban las manos. El carroñero parecía casi humano, salvo por los dientes afilados y los dedos extra. Gimió, con mocos que le colgaban de la nariz. «Que el emperador me perdone». Una parte de mí sintió lástima por él, pero sabía que una pausa nos costaría la vida a ambos o me valdría un tiro por la espalda. Apunté con el cañón a su cabeza. Mi dedo se quedó ahí un instante de más, y la criatura se abalanzó contra sus cadenas, chasqueando los dientes contra mi cara. El reflejo se apoderó de mí. Disparé. La bala atravesó su cráneo y me empapó de sangre mutante. Silencio, luego gritos y risas. C, el segundo de Craig, me dio una palmada en la espalda mientras yo temblaba y trataba de no vomitar. Craig tomó la pistola y me dedicó una sonrisa poco común. «Bienvenido a los Vipers, chico». Esa noche me froté la sangre de la piel y me dije que había hecho lo que la supervivencia exigía. Mejor esto que estar solo. Después de eso, me asignaron el trabajo sucio. Era el más pequeño, el nuevo, llevando recados, buscando munición, haciendo la guardia del cementerio donde las sombras se movían y los gritos lejanos se deslizaban en la oscuridad. Aterrador, pero había un extraño alivio en tener una tripulación. Si algo pasaba, al menos alguien estaría conmigo. Repartíamos lo poco que teníamos, acurrucados alrededor de barriles para quemar, intercambiando sueños tontos sobre a quién robaríamos o mataríamos cuando fuéramos poderosos. Era una tontería, pero nos mantenía calientes. Craig era un tipo duro, ya viejo para los estándares de los pandilleros. Ojos cibernéticos, una garra mecánica donde un cocodrilo de pantano, una especie de caimán grande y pálido, le había arrancado la mano. La garra, comprada a un comerciante de tecnología, albergaba una hoja de energía que cortaba la chapa como si fuera tela.
Lo vi usarla una vez en una pelea para arrancarle la columna vertebral a un hombre. Nos gobernaba con mano de hierro, literalmente. Su palabra era ley y no toleraba la rebeldía, pero tenía su propia forma de justicia. Nos alimentaba antes que a sí mismo, se llevaba la menor parte y nunca dejaba atrás a una Viper. Su segundo era Marauder C, un hombre que llevaba trofeos colgados en la chaqueta. Dientes, orejas, dedos, como un osario andante. Amistoso con nosotros, un auténtico demonio en una pelea, del tipo que se lanza contra un nido de ametralladoras cargadas con balas y sale sonriendo, empapado en sangre ajena. Bajo el mando de Craig, aprendí las reglas rápido. Regla número 1. La lealtad lo es todo, hasta que deja de serlo. Hay que protegerse las espaldas incluso entre hermanos, porque algún día alguien puede ascender o salvar el pellejo a tu costa. Pero mientras una amenaza mayor aceche afuera, se mantienen unidos como una sola persona. Regla número 2. Siempre hay que pagar lo que corresponde, ya sea a la banda, al gremio o a quien te apuñala por la garganta. Ofrecíamos protección en Scum Town. La gente pagaba con mercancía para que los protegiéramos de bandas más peligrosas o mutantes. Si alguien se negaba, Craig daba un escarmiento, rompía un alambique, le arrancaba una oreja, algo lo suficientemente fuerte como para que el miedo los mantuviera a raya. Cruel, pero así suele ser la supervivencia. También aprendí a disparar. Vaya si aprendí. Me dieron una pistola de cañón corto, oxidada y sacada de un cadáver tras una escaramuza. Y me enseñaron a desmontarla, limpiarla, dispararla y a no desperdiciar ni una sola bala. La munición es una moneda de cambio en los bajos fondos, más valiosa que la mayoría de las monedas. Intercambiábamos balas como si fueran créditos. Un cargador lleno de munición para la pistola automática podía comprar una jarra de agua o una noche en un alojamiento decente. A veces la fabricábamos nosotros mismos, pero la mezcla química era impredecible. Vi armas explotar por culpa de pólvora en mal estado. Así que nuestras incursiones a menudo perseguían un solo objetivo: municiones. Las caravanas de la casa Orlok ocasionalmente atravesaban nuestra zona, transportando armas entre minas o vendiéndolas a los doradores. Llegó la noticia de un convoy que tomaba una ruta estrecha, y Craig lo marcó como mi primera incursión de verdad. Preparamos la emboscada donde los escombros bloqueaban el camino. 8 víboras contra 6 guardias, también hombres de la casa Orlok, parientes lejanos, pero los estandartes del clan importan poco cuando el hambre pesa más que el honor. Aparecimos de repente, sin previo aviso. Un saludo típico de los bajos fondos. Me temblaban las manos al apuntar a un guardia, barbudo con un chaleco antibalas hecho jirones. Disparé y fallé, pero nuestra primera descarga abatió a 2 de los suyos. El fuego de respuesta retumbó en el túnel. Los fogonazos iluminaban la oscuridad. Hosk, uno de nuestros veteranos, recibió un disparo en la cara y se retorció en el suelo. Ver morir a un hermano me enloqueció. El miedo y la furia se entrelazaron y me lancé hacia adelante, disparando a lo loco. Por pura suerte, flanqueé al guardia barbudo mientras recargaba tras una caja. Blandió una escopeta recortada hacia mí, pero fui un suspiro más rápido. Le clavé la escopeta en el estómago y apreté. Mi última bala lo atravesó. Se desplomó, soltó la escopeta y le vacié los 2 cañones en el pecho antes de que pudiera levantarse. Me zumbaban los oídos, la sangre caliente me salpicaba la cara. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, respirando con dificultad, entre los cuerpos. 2 de los nuestros muertos, Hosk y otro que se desangró. Todos los suyos muertos. Abrimos las cajas de la caravana. Munición, un par de pistolas láser viejas y, por la misericordia del emperador, una caja de granadas. Un botín de primera. Se me dio una palmada en la espalda, riéndose de que el novato mordiera. Craig se arrodilló junto a Hosk, cerró el ojo que le quedaba y recitó la breve oración que guardamos por los muertos. Cenizas a las cenizas, hierro al hierro. Palabras de la subcolmena, admitiendo que todos volvemos a la escoria y el óxido.
Luego ordenó que nos moviéramos. Ese ruido atrae la atención. Carroñeros rivales o, peor aún, matones. Para cuando dejamos el botín en Ciudad Escoria, corrió el rumor por los callejones de que una patrulla palanita estaba husmeando. Quizás oyeron los disparos. Quizás algún comerciante que esperaba en ese convoy suplicó la intervención de la ley. Los matones son la insignia oficial de la colmena. Bien armados, bien blindados, aunque no son miembros completos del Adeptus Arbites. Aún así, para un grupo como el nuestro, eran un problema que no podíamos permitirnos. Los matones de Lampa son un peligro para el negocio. Disparan primero y preguntan después, o se llevan a la gente al pozo cuando les da la gana. Teníamos que desaparecer. Ese fue mi primer encuentro con ellos, y casi me mata. Un escuadrón irrumpió en Scum Town, con las armas desenfundadas, ordenando a gritos que todos se arrodillaran. Probablemente estaban buscando sospechosos del ataque a la caravana. Habíamos escondido las cajas robadas bajo un falso suelo en nuestra casa segura, entre montones de chatarra. Craig pensó que podíamos esperar y hacernos los inocentes. Hay muchas bandas merodeando por aquí, no solo nosotros. Me arrodillé en el barro con el resto del asentamiento. 5 matones con chalecos antibalas nos iluminaron con sus linternas. Su líder llevaba una masa eléctrica y un escudo pesado, el típico equipo antidisturbios. Empezaron a golpear a la gente, exigiendo saber quién había atacado el convoy. Nadie respondió. Claro que no. Cualquier excusa les basta a esos matones blindados para partir cráneos. Rara vez he conocido a un matón que no disfrutara abusando de su fuerza. Uno de ellos agarró a un lugareño, un pobre obrero, y le estampó la cara contra la pared, riéndose como si el miedo fuera el premio. Ahí fue cuando todo se descontroló. Una de nuestras jóvenes pandilleras, una impulsiva llamada Trin, perdió la cabeza. Sacó un cuchillo oculto y se lo clavó en una abertura de la armadura del matón. Parecía la axila. Él aulló. Se desató el caos. Los disparos rasgaron el aire. En un abrir y cerrar de ojos, 2 civiles y un matón estaban en el suelo. Me lancé tras un barril mientras los rayos láser acribillaban el callejón. Trin tenía un revólver de bolsillo y le dio a otro matón en la pierna. Pero tenían disciplina. Se replegaron a cubierto y avanzaron en formación. Craig gritó que nos cubriéramos. Conocíamos bien las chozas. Corrí a toda velocidad por un callejón lateral. Un disparo láser rojo chamuscó la pared cerca de mi cabeza. El corazón me latía con fuerza. Habíamos escondido un par de ametralladoras automáticas. Zack alcanzó una y acribilló a los matones con fuego automático, obligándolos a agacharse. El asentamiento entero se sumió en el pánico. La gente corría y gritaba. Me agaché tras unas cajas, cargando a tientas los cartuchos de la escopeta Orlok que había cogido. Al asomarme, vi a un matón lanzándonos un bote de gas. ¡Gas!, grité cuando explotó, inundando la calle con un blanco asfixiante. Me ardían los ojos. Gas lacrimógeno. Mi bufanda no servía de nada. Oí a Trin toser, y luego un crujido espantoso. La habían derribado a golpes. Los matones irrumpieron con masas en cuanto estuvimos aturdidos y tambaleándonos. Vi a Craig trabado, en una su garra chispeando contra un escudo antidisturbios. Otro me atacó a través de la bruma, con la masa eléctrica en alto. Recibí el golpe en la escopeta. La sacudida me entumeció los brazos y casi me la arrancó. Me pateó y me tiró de espaldas. Su rostro, con su visera prominente, se cernía sobre mí mientras levantaba el mazo para aplastarme el cráneo. Entonces, un chorro de sangre. Hizo gárgaras y cayó. Se había venido por detrás y me había abierto la garganta con un machete. Me levantó de un tirón, y un instante después, un rayo láser le impactó en el hombro. Antes de que el tirador pudiera acabar con nosotros, el estruendo de una ametralladora pesada resonó por los tejados, y el pecho del matón explotó. Nuestro vigía, Dre, por fin había apuntado con el arma pesada. Bajo el fuego desde arriba, los 2 matones restantes arrastraron a sus heridos y se retiraron entre una cortina de humo. Así, sin más,
Desaparecieron, dejando atrás cadáveres y chozas en llamas. Los habíamos ahuyentado, pero lo pagamos caro. Trin estaba muerta, con un limpio agujero en el ojo. Se sobrevivió, pero su brazo quedó colgando inútil, y posteriormente tuvieron que amputárselo por una infección. 3 colonos yacían muertos, entre ellos la vieja Mara, la que me había arrebatado la ración de la mano años atrás. Una bala perdida la alcanzó mientras se escondía en su choza. Craig tenía el brazo destrozado por un golpe de mazo contra el bloque. En un ataque brutal, nuestra banda y toda nuestra comunidad fueron aniquiladas. Y lo que vino después fue peor. Los matones regresaron reforzados, flanqueados por una oficial de Arbitz para que todo saliera bien. No estábamos en condiciones de otra pelea. Craig tragó su orgullo y propuso parlamentar. La Arbites, una mujer de rostro duro con una mandíbula biónica, dijo que alguien pagaría por el matón asesinado. Entreguen al responsable o purgarán el asentamiento. Trin, el que atacó primero, ya estaba muerto. Eso no les bastó. Querían un cuerpo vivo. Tras un largo silencio, Craig dio un paso al frente y se ofreció. Al principio, ninguno lo creímos. Iba a dar su vida para proteger a la banda y, creo, sobre todo, para protegernos a nosotros. Los Arbitis lo encadenaron y lo llevaron. Esa fue la última vez que vi al viejo Craig. Se rumoreaba que lo ejecutaron en Ciudad Colmena y lo exhibieron como advertencia. No sé si es cierto. Espero que solo le dispararan rápido. Otro de los nuestros, un muchacho herido llamado Bren, fue arrastrado junto con Craig, probablemente vendido a los doradores, con destino al bloque de esclavos del gremio o a las cubas de servitores. Para mí, ese es un destino peor que la muerte. Mejor morir luchando que vivir como un autómata, con la mente borrada o un esclavo. Con la muerte de Craig, los víboras de hierro quedaron a mi cargo. Con apenas 20 años, era uno de los más veteranos que seguían en pie. Debería haberlo asumido, pero sus heridas eran demasiado graves. Perdió el brazo y, con él, el valor. Más tarde se fue a cazar recompensas, y ahí estaba yo, al mando de una tripulación harapienta de quizás 7 hombres. Reunimos a algunos novatos en medio de la confusión. No me sentía preparado. En los bajos fondos, nadie está a salvo. O te pones las pilas, o estás muerto. Hice balance. Los matones nos habían dado una buena paliza y vigilarían Ciudad Escoria. Todavía teníamos el alijo de munición. Me miró de arriba abajo. Me hizo sentir insignificante en comparación, y espetó. Oí que a ustedes, víboras de hierro, les dieron una paliza a los de la ley. Pensé que ya estarían comiendo carne de cañón. Me tragué el orgullo y le dije que estábamos vivos, armados y listos para la acción. Le propuse coordinar un convoy importante del gremio y repartir el botín, o que aprovechara nuestras habilidades especializadas. Éramos mejores tiradores y más tácticos. Los suyos eran unos pendencieros. Al principio se rió en mi cara, diciendo que una banda de Orlocks insignificantes no tenía nada que un Goliath necesitara. Entonces mencioné un alijo de granadas y munición. Eso le hizo cambiar de opinión. También sabía que a la casa Goliath le encantan las arenas, de las que el gremio de esclavos se apropia. Teníamos algunos contactos locales. Le insinué que ayudara a Garin a tomar el control de una arena de lucha cercana que el gremio apenas vigilaba, abierta a cualquier banda que pagara tributo. A Garin se le iluminaron los ojos. Se creía un campeón. Controlar la arena significaba gloria y ganancias. No estaba siendo generoso. Quería mi parte y un aliado contra una amenaza mayor que se avecinaba. Los fanáticos de la casa Ser habían estado husmeando por nuestros alrededores, pero ya hablaremos de ellos. Garin aceptó hacer una prueba. Atacaríamos juntos una caravana de agua como ensayo. El agua es un bien preciado y peligrosa de tocar, porque el gremio del agua no se anda con rodeos. Cortan el suministro a toda una cúpula para dar ejemplo. He oído hablar de cúpulas que se quedan completamente secas tras un robo y de cómo todos los que están dentro mueren en cuestión de días. Precisamente por eso Garin quería hacerlo.
para demostrar valentía y porque pensaba que podíamos simular un ataque a una casa rival para evitar represalias. El plan: emboscar túneles conocidos por el tráfico de bandas mutantes y sembrar la escena con cadáveres mutantes para que pareciera una incursión cualquiera de carroñeros. Arriesgado. Pero si funcionaba, tendríamos más agua de la que cualquiera de los dos grupos había visto en años. Intercambiaríamos mercancías por cualquier cosa. Atacamos al amanecer, cuando la caravana cruzaba un túnel de sifón, una ruta de servicio de tuberías. Unos pistoleros a sueldo custodiaban el lugar, junto con un par de oficiales del gremio ataviados con extraños trajes de buceo. 2 grandes camiones cisterna transportaban toneladas de agua tratada. 8 guardias, bien armados con fusiles automáticos y lanzallamas. El gremio prefiere los lanzallamas para ahuyentar a las sanguijuelas gigantes que buscan agua. Se abalanzaban sobre ellos. Éramos 14 entre perros y víboras, casi 2 contra 1, y nos lanzamos al ataque. La apertura fue demasiado fácil. Una granada lanzada desde nuestra plataforma superior destrozó la rueda del camión líder. Luego, el fuego los acribilló, desde múltiples ángulos. Los guardias fueron sorprendidos, probablemente deshidratados y lentos. 5 cayeron rápidamente. Un dorador, con sobrepeso por su traje de goma, huyó. Garin lo partió por la mitad con su espada sierra mientras corría. El otro dorador se arrodilló para rendirse, lo cual habría sido prudente si uno de los hombres de Garin no lo hubiera quemado con un lanzallamas de mano. Los doradores vivos solo traen venganza. Mejor borrar el rastro. Ganamos, aunque uno de Emon. Los hombres de Garin recibió una bocanada de prometio en la cara. Quemaduras graves de las que probablemente no saldría con vida. Mi bando salió ileso. Nos movimos rápido. 2 sistemas intactos y un alijo de productos químicos para purificar agua. Los transportistas eran demasiado obvios. Trasvasamos el agua a barriles y bidones y trabajamos a toda velocidad, con el tiempo en contra antes de que alguien se diera cuenta del retraso. Luego preparamos la escena. Un tercer grupo aliado, un grupo de mutantes que a veces comerciaba conmigo, nos había proporcionado un par de cadáveres a cambio de munición. Los mutantes mueren a menudo en el sumidero, triste realidad. Esparcimos los cadáveres, nos disparamos con armas de oro y pintamos un símbolo tosco de una tribu mutante conocida en la pared. No engañaría al gremio para siempre, sospecharían, de bandas organizadas, pero tal vez enturbiaría las aguas lo suficiente como para que castigaran primero a los mutantes, o lo atribuyeran a los peligros de las incursiones en el submundo. El botín nos dejó en la estacada. Teníamos agua para beber, para intercambiar y para presumir. Garin y yo sellamos la alianza dividiendo equitativamente. Insistí en la justicia. La confianza es oro aquí, y necesitaba que Garin depositara algo de ella en mí. Él lo respetó, al igual que el plan. Las víboras de hierro y los perros del abismo formaron una coalición informal. No éramos una sola banda, seguimos siendo nosotros mismos, pero nos apoyábamos mutuamente cuando importaba. Justo a tiempo, además. Esos fanáticos de ser que mencioné, los afiliados de la Casa Coder en los bajos fondos, la secta de Minonesem, la redención que ve los bajos fondos como un pozo de pecado que debe ser purificado por la fe y el fuego. No se equivocaban sobre el pozo, solo sobre lo que merecía arder. Túnicas andrajosas, capuchas, siempre máscaras, rostros ocultos por orgullo o vergüenza, y muchos con cicatrices. Preferían los incendiarios. Corrió la voz de que una banda redentora había estado provocando a los asentamientos a unas pocas cúpulas de distancia, predicando que todos los pandilleros eran herejes merecedores de la hoguera. Codor suele mantenerse en sus territorios, pero a veces un sacerdote fanático lidera una cruzada en territorio ajeno. Parecía que uno lo había hecho. Un explorador irrumpió en la antigua forja, balbuceando sobre docenas de antorchas encendidas en los túneles, cánticos que llegaban hasta nosotros, suficiente para helar la sangre de cualquiera. Garin y yo reunimos a quien pudimos, quizás unos 20 combatientes,
y nos preparamos para defender Ciudad Escoria y nuestra posición. Subí a un balcón en la antigua forja con vistas a la entrada principal, un ancho túnel que parpadeaba amarillo por la luz de los barriles de fuego. Entonces llegó el sonido, un himno monótono al emperador, retorcido en una llamada a purificar a los impuros. Apareció su vanguardia, una línea de lunáticos con escudos de chatarra y lanzallamas, avanzando en formación cerrada. Una docena de soldados de primera línea con escudos y pistolas automáticas, lanzallamas detrás de ellos, y una figura alta con túnicas rojas en la retaguardia, alzando lo que parecía un pesado garrote reconstruido en forma de cruz. Resultó ser un lanzallamas monstruoso. Su líder, llamémoslo Padre Llama, avanzó y bramó: «Pecadores del inframundo, la ira del emperador viene por vosotros. Purgad vuestros pecados en el fuego purificador, o sed consumidos por él». La típica hospitalidad de los redencionistas. Respondimos con balas. La lucha fue la más feroz que jamás había visto. Cargaron a través de nuestro fuego, coreando consignas. Los lanzallamas vomitaban Prometeo, alcanzando a un par de hombres de Garon. Los gritos aún resuenan. Habíamos elegido bien el terreno, cobertura y fuego cruzado. Apunté con un fusil láser que habíamos conseguido. Cambiamos a láser por fiabilidad. La munición escasea, pero habíamos intercambiado algo. Cada disparo impactaba a un fanático, pero seguían moviéndose hasta que la carne cedía. Uno al que le di en el estómago seguía avanzando, intentando encender una bomba incendiaria, hasta que un segundo disparo le voló la cabeza. El Padre Llama desató su lanzallamas especial, una llamarada rugiente que barrió el túnel en un instante, prendiendo fuego a una barricada y a dos tiradores de un solo golpe. El pánico se apoderó de nosotros. Garin rugió y lideró una contraofensiva. Si nos acorralaban, arderíamos todos. Sus Goliat irrumpieron con las cadenas rugiendo. Lo vi derribar a dos tiradores de un solo tajo. La refriega se disolvió en chispas, gritos y el hedor nauseabundo de carne quemada y Prometeo. Me fijé en el líder. Cantaba y escupía fuego. Si no lo eliminábamos, la moral se resquebrajaría. Me arrastré por una viga alta para flanquearlo desde arriba. No me vio entre el caos. Apunté y le disparé con un láser al hombro. El lanzallamas retumbó. Maldijo. Antes de que se recuperara, me lancé sobre él. No fue inteligente, pero la rabia me impulsó. Nos estrellamos. Era grande y fuerte. Me arrojó lejos y me atacó con un cuchillo afilado rozándome el costado. Me moví rápidamente. Agarré mi hacha de reserva. «Hereje», escupió y se abalanzó sobre mí. Paré el golpe con el mango y por reflejo le clavé un tajo en el cuello, donde la máscara y la coraza no se unían. La hoja penetró profundamente. Él gimió y se desplomó. Con su pastor abatido, los fanáticos vacilaron. Algunos seguían luchando, otros flaquearon. Nos reagrupamos. Entre acero y balas, los abatimos. Unos pocos intentaron huir. Ninguno llegó lejos. Cuando por fin reinó el silencio, el túnel parecía un osario de cuerpos calcinados y sangre. Perdimos a unos 5 combatientes, incluyendo buenos guerreros. Laren, aquel que bromeaba sobre el almidón de cadáveres hace tiempo, fue alcanzado por un lanzallamas. Murió gritando y no pude llegar hasta él. Me estremeció, pero lo dejé de lado. Atendimos a los heridos y combatimos los incendios. Scumtown había sido azotada por las llamas, pero los lugareños lograron contenerlas. La alianza con Garin había demostrado su valía. Por separado, cualquiera de las dos bandas habría sido arrasada. Fieles a la tradición de los bajos fondos, despojamos a los Cordors muertos de lo que pudimos. No quedaba mucho más que sus máscaras. Algunos de los nuestros las guardaban como macabros trofeos. Y aquel lanzallamas único que reclamé necesitaba reparaciones, pero podría servir contra enemigos similares. Aquella noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara, me senté con la banda, limpiando heridas y repartiendo munición. Los líderes me obligaron a dar un discurso que nunca quise pronunciar. Les agradecí su valentía, nombré a los caídos y dije algo así como: los bajos fondos lo quitan todo, pero seguimos en pie, juntos.
Las víboras de hierro no se rinden. Garin lo oyó, gruñó en señal de aprobación y dijo que los perros de la colmena estaban orgullosos de sangrar a nuestro lado. Por un instante, entre hollín y muerte, sentí, no esperanza, sino orgullo. Habíamos protegido nuestro hogar. Habíamos empujado a esos fanáticos incendiarios de vuelta al infierno del que venían. Aquí abajo, una victoria así es más rara que un manantial puro. No duró. Poco después, surgieron nuevos problemas. Se corrió la voz del robo de agua y de nuestra pelea con los redencionistas. Eso significaba dos cosas. Primero, el gremio. Del agua sabía que no habían sido mutantes quienes atacaron su caravana. Aún no habían atacado, pero la venganza llegaría, silenciosa o ruidosa. Precios más altos, sicarios, algún tipo de ajuste de cuentas. Segundo, otras bandas nos veían con renovado respeto y como un blanco fácil. Tener fama de duros e ingeniosos es bueno, hasta que deja de serlo. En los bajos fondos, en cuanto asciendes, alguien intenta derribarte y quedarse con tu botín. Uno de esos alguien era un astuto bastardo llamado Karst, un jefe de Delac. Los Da son los jefes de espías calvos, pálidos y con gabardina de la colmena. Su banda, las Serpientes de las Sombras, traficaba con información y asesinatos por encargo. Solían merodear por la colmena media, haciendo trabajos para la casa Da, pero Karst era ambicioso. Vio una oportunidad para expandirse a nuestra zona, ahora que habíamos forjado una alianza, y supuestamente teníamos recursos. Quizás las casas superiores le susurraron al oído que controlara nuestro ascenso. Algún rival brujo o Goliat, descontento con un pacto no autorizado. Las guerras por poderes nunca terminan. Luchamos y morimos por intereses lejanos que ni siquiera nos conocen. Karst llegó bajo bandera blanca. Nos felicitó por haber derrotado a los fanáticos y se ofreció a mediar con el gremio del agua para frenar el derramamiento de sangre. Olía a trampa, pero le seguí el juego para descubrir sus intenciones. Nos reunimos en un supuesto lugar neutral, un bar llamado irónicamente La Paz. Trajo a 2 guardaespaldas con el pelo engominado y visores de visión nocturna. A los Dis les encantan la visión nocturna y el humo. Unos auténticos sigilosos. Tenía a Garin a mi lado, nuestra alianza era pública, y a Rafe, mi francotirador más certero, apostado donde mejor podía ver. Karst lucía una sonrisa astuta, voz suave, palabras amables, cada una buscando una grieta en mi armadura. Insinuó que nuestra posición en la orden del submundo estaba cambiando y que, sin aliados de confianza, la presión podría llegar de todos lados. Él, por supuesto, podía ser ese aliado, a cambio de un precio. Quería una parte del agua y de las ganancias futuras a cambio de contactos para facilitar las cosas con el gremio y la ley. Un clásico chanchullo, extorsión al estilo Dak, disfrazada de favor. Le repliqué que no necesitábamos su ayuda. Soltó una risita como si le hubiera hecho gracia. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya lo tenía todo preparado. Más tarde supimos que había estado susurrando al gremio del agua, inculpándonos del robo y probablemente avisando a los matones de que nuestra alianza estaba alimentando la violencia. Se estaba asegurando de que hubiera problemas si no pagábamos. Me hervía la sangre al haber sido superado en la guerra de información. Aún así, no iba a rendirme. Le dije a Kest que se fuera al diablo, con educación. Rechazábamos su oferta y, llegado el caso, resolveríamos las disputas por la vía tradicional. Entrecerró los ojos tras las gafas de sol. «Qué lástima», siseó. «Esperaba que fueras más pragmático». Ambos sabíamos lo que eso significaba. La tregua se rompió por un hilo. Afuera Garin quería destriparlo allí mismo, pero lo detuve. Hacerlo allí desataría una guerra para la que no estábamos preparados. Así comenzó una guerra fría con las Serpientes de las Sombras. Recurrieron a las tácticas habituales de Daka: sabotaje, espionaje, asesinato. Poco a poco, algunos de 1900. Nosotros fuimos perdiendo la confianza. Un cultivador de setas con el que comerciábamos apareció degollado. Un centinela de los perros del abismo desapareció.
y luego reapareció en una fosa séptica. Su intención era asustarnos y debilitarnos lentamente. Mínimo riesgo, máximo dolor. Respondí con mayor seguridad, doble guardia, controles constantes y nadie moviéndose solo. Sembramos trampas en nuestro territorio, lanzallamas con cable trampa en los pasillos, falsos suelos que daban a fosos con pinchos y algunas sorpresas especialmente crueles, escondidas en los accesos sombríos que sabíamos que preferirían. Al mismo tiempo, buscaba el escondite de Karst. Los miembros de DELAC son escurridizos y rara vez se quedan mucho tiempo en un mismo lugar, pero tuvimos suerte cuando uno de los nuestros capturó a un espía, un joven mensajero sobornado para filtrar nuestros movimientos a DELAC. En lugar de eliminarlo, vi una oportunidad. Le dimos una pista falsa, una historia de que yo y un pequeño equipo trasladaríamos un valioso alijo a través de un túnel específico a una hora específica. Karst picó el anzuelo. Envió un equipo de exterminio para activar la trampa, justo en la nuestra. El combate fue un caos a corta distancia en la más absoluta oscuridad. Llegaron con visores térmicos, esperando emboscar a unos pocos, y se toparon con una docena de armas ya apuntadas en sus puntos de entrada. Nuestro primer ataque redujo su número a la mitad. El resto se dispersó y respondió al fuego, pero dominábamos los ángulos. Capturamos a uno con vida y lo convencimos de hablar. Nos reveló la base de Karst, el sótano de una antigua planta de purificación de agua, 3 sectores más allá. Era hora de acabar con la guerra encubierta. Reunimos a todos los que pudimos. Tenía que ser decisivo. Si Karst escapaba, nos desangraría para siempre. Al amparo de la oscuridad, los Iron Vipers y los Swamp Dogs avanzaron hacia la planta. Éramos unos 20 contra quizás 15 DELAC, pero en su territorio, con su armamento, eso igualaba las cosas. Luchar allí era como una pelea entre fantasmas. Entramos por 2 direcciones, la puerta principal y una escotilla de mantenimiento trasera. Las luces se apagaron en el momento en que entramos. Nuestros haces atravesaron la niebla química. Habían inundado las habitaciones con humo. A los pandilleros DELAC les encantan las fotocontactos y los aumentos para poca luz. Una ventaja que ya esperábamos, así que nuestros chapuceros improvisaron focos infrarrojos para cegar sus gafas, y el pesado de Garin barrió los pasillos con un lanzallamas térmico para impedirles el acceso a sus escondites. El caos se desató. Avancé por las pasarelas, con mi escuadrón mientras el equipo de Garin presionaba en la planta baja. Disparos silenciados surgieron de la nada. Arlo cayó de una pasarela y no se levantó. Respondimos con una bomba incendiaria, obligando a un DELAC con extremidades de araña a salir de su escondite, y lo abatimos mientras corría en llamas. Abajo, el hacha sierra de Garin aullaba. Los gritos de respuesta indicaban que había encontrado objetivos. Finalmente divisé a Karst en una plataforma elevada, acercándose a una rejilla de ventilación superior. Grité y lo perseguí. 2 guardaespaldas se levantaron para detenernos. Intercambié disparos con uno mientras el otro casi alcanza a Rafe antes de que le disparara por la espalda. Karst subió corriendo la escalera. Lo seguí a toda prisa y lo encontré agachado en el conducto, con la pistola lista. Su disparo me rozó la mejilla. Le devolví el golpe con un láser en la pierna. Gruñó y se arrastró más adentro. No iba a dejar que se escabullera. La rejilla de ventilación era apenas del tamaño de un hombre, y negra como una tumba. Seguí el rastro de su bota hasta que se giró y me pateó en la cara. Vi estrellas. Nos enzarzamos en ese ataúd de chapa, pataleando como animales. Me enredó un alambre en el cuello. Veía borroso, pero saqué un cuchillo de mi bota y apuñalé a Pintos ciegas. Aulló y se soltó. Salimos a una sala de mantenimiento, ambos ensangrentados. Se rió entre la espuma rosada. «Eres un idiota», siseó. «Mátame y vendrán docenas. ¿Crees que puedes revocar la orden? Jaime Primus jamás permitirá que Escoria, como tú, gane». Me arrodillé cerca y dije en voz baja como una oración: «No intentamos ganar, intentamos vivir».
y entonces lo rematé con un disparo entre los ojos. Tras la muerte de Karst, los serpientes de las sombras restantes se dispersaron. Algunos huyeron, el resto cayó. Redujimos la planta a cenizas como advertencia. Nos costó caro. 4 combatientes más muertos, y Garin sufrió una herida envenenada en el abdomen, cortesía de la astucia de Delake. Se recuperó, más lento y cauteloso que antes. Después vino una calma, lo suficientemente larga como para que la rutina diaria se asentara sin ninguna nueva catástrofe. Con un resquicio de estabilidad, tuve tiempo para reflexionar sobre la vida que había construido, o la vida que me había construido a mí. Nos habíamos convertido en una especie de comunidad, tosca, cruel en algunos aspectos, pero salpicada de momentos de camaradería e incluso risas. Recuerdo una celebración tras una emboscada en la que nos apoderamos de un alijo de buenas armas, sin perder a nadie. Encendimos una hoguera en el patio de la vieja forja y descorchamos cerveza de serpiente salvaje. Hubo una pelea en la arena, pero esta vez solo lucha libre por el derecho a presumir. Los apostadores lanzaban balas y tortas de hongos como si fueran monedas. Por un breve instante, el submundo parecía casi habitable. Gente alrededor de una fogata, compartiendo el aliento y el ruido. Un par de chicos incluso bailaban al ritmo de un estruendo metálico hecho con tuberías, desafinado y glorioso. Lena me levantó un momento. Tengo 2 pies izquierdos y suficiente alcohol para demostrarlo. Su sonrisa, con dientes separados, sincera, se me quedó grabada. Un destello de cómo podría ser la normalidad si alguna vez llegáramos a tenerla. No podía mantener la suavidad por mucho tiempo. Un líder necesita carácter. Mantuve la imagen, intacta, rompiéndole la nariz a un tonto que se puso demasiado pendenciero. Equilibrio en todo. Con el tiempo, me convertí en una especie de anciano entre la escoria local. La gente me traía sus disputas para que las resolviera. Parte confianza, parte miedo. Se sentía extraño. Yo era solo un matón convertido en jefe porque nadie más lo quería. Intentaba ser justo, más que la mayoría en mi situación. Un código se endureció en mí: no matar sin razón. El chico que fui apretaba el gatillo por orden. La persona en la que me convertí solo lo hace por supervivencia o justicia. La traición, sin embargo, es el pecado imperdonable. Si alguien traiciona a la banda o a nuestros aliados, no hay piedad. Por otro lado, la lealtad se recompensa con mayores beneficios, y arriesgaría mi vida por un hermano. Me aseguré de que todos supieran que no abandonaría a los míos, a diferencia de los líderes que tratan a sus bandas como meros repuestos. Eso me granjeó respeto o temor. Si muriera por ti, mataría el doble. La traición llegó, y del peor lugar. Desde Mintusen dentro. Raf, el francotirador que estuvo conmigo casi al principio. Habíamos derramado sangre juntos, nos habíamos cubierto las espaldas incontables veces. Confiaba en él como en un familiar, pero hasta la familia puede traicionar. Empezó un negocio paralelo, traficando drogas a mis espaldas. Un verdadero monstruo. Lo sospeché después de que erradicáramos el consumo. Las señales volvieron a aparecer entre los más jóvenes. Las ganancias resuenan con fuerza en los bajos fondos. Rafe era precavido, discreto, convencido de que merecía una buena herencia. Lo confronté en privado después de atrapar a uno de sus secuaces, un chico que lo contó todo. Esperaba que lo negara. Suspiró, lo admitió, y encima tuvo la desfachatez de proponerme algo. «Piénsalo», dijo. «Cerramos un oleoducto de drogas. El dinero, el poder. Elevamos a los Rivers por encima de la chatarra. Domos propios, sicarios, vivir como reyes». Lo miré fijamente, estupefacto de que pensara que iba a picar. Claro, la tentación está ahí para cualquiera, pero yo había visto cómo las drogas convertían a la gente en meros cascarones. No construiría nuestro futuro sobre la ruina de nuestra gente. Y el negocio de las drogas atrae a traficantes, sin escrúpulos, y a cosas peores, la gente del contrabando extraterrestre. Demasiadas incógnitas, demasiados peces gordos en nuestro pequeño estanque. Le dije que no, que quemara el alijo y se marchara,
o en el mejor de los casos, el exilio. Y si ponía en peligro a la banda, una bala. Estábamos solos en mis aposentos, el aire denso como la niebla de un pozo. El rostro de Rafe se endureció. Sin mí, habrías muerto hace años, siseó. Me merezco algo mejor que este patético imperio de mierda. Lo intenté una última vez. Respondí con mayor seguridad. Doble guardia, controles constantes y nadie moviéndose solo. Sembramos trampas en nuestro territorio, lanzallamas con cable trampa en los pasillos, falsos suelos que daban a fosos con pinchos y algunas sorpresas, especialmente crueles escondidas en los accesos sombríos que sabíamos que preferirían. Al mismo tiempo, buscaba el escondite de Karst. Los miembros de DELAC son escurridizos y rara vez se quedan mucho tiempo en un mismo sitio. Pero tuvimos suerte cuando uno de los nuestros capturó a un espía, un joven mensajero sobornado para que le filtrara nuestros movimientos a DELAC. En lugar de matarlo, vi una oportunidad. Le dimos una pista falsa, una historia de que yo y un pequeño equipo trasladaríamos un valioso alijo a través de un túnel específico a una hora específica. Karst picó el anzuelo. Envió un equipo de asesinos para activar la trampa, justo en la nuestra. La lucha fue un caos a corta distancia en la más absoluta oscuridad. Llegaron con visores térmicos, esperando emboscar a unos pocos, y se toparon con una docena de armas ya apuntadas en sus puntos de entrada. Nuestra primera descarga redujo su número a la mitad. El resto se dispersó y respondió al fuego, pero dominábamos los ángulos. Capturamos a uno con vida y lo convencimos de hablar. Nos reveló la base de Karst, el sótano de una antigua planta de purificación de agua, 3 sectores. Más allá, era hora de acabar con la guerra encubierta. Reunimos a todos los que pudimos. Tenía que ser decisivo. Si Karst escapaba, nos desangraría para siempre. Al amparo de la oscuridad, los Iron Vipers y los Sump Dogs avanzaron hacia la planta. Éramos unos 20 contra quizás 15 de DELAC, pero en su propio terreno, con su armamento, eso igualaba las cosas. Luchar allí era como una pelea entre fantasmas. Entramos por 2 direcciones, la puerta principal y una escotilla de mantenimiento trasera. Las luces se apagaron en el momento en que entramos. Nuestros haces atravesaron la niebla química. Habían inundado las habitaciones con humo. Los pandilleros de DELAC adoran las lentes de contacto y los aumentos para poca luz, una ventaja que ya esperábamos. Así que nuestros chapuceros improvisaron focos infrarrojos para cegar sus gafas, y el pesado de Garin barrió los pasillos con un lanzallamas térmico para impedirles el acceso a sus escondites. El caos se desató. Avancé por las pasarelas, con mi escuadrón mientras la banda de Garin presionaba en la planta baja. Disparos silenciados surgieron de la nada. Arlo cayó de una pasarela y no se levantó. Respondimos con una bomba incendiaria, obligando a un DELAC con extremidades de araña a salir de su escondite, y lo abatimos mientras corría en llamas. Abajo, el hacha sierra de Garin aullaba. Los gritos que respondían indicaban que había encontrado objetivos. Finalmente divisé a Karst en una plataforma elevada, acercándose a una rejilla de ventilación superior. Grité y lo perseguí. 2 guardaespaldas se levantaron para detenernos. Intercambié disparos con uno mientras el otro casi alcanza a Rafe antes de que le disparara por la espalda. Karst subió la escalera. Lo perseguí a toda prisa y lo encontré agazapado en el conducto, con la pistola lista. Su disparo me rozó la mejilla. Le devolví el golpe con la mira telescópica en la pierna. Gruñó y se arrastró más adentro. No iba a dejar que escapara. El conducto era apenas lo suficientemente grande para un hombre y negro como una tumba. Seguí el rastro de su bota hasta que se giró y me pateó en la cara. Vi estrellas. Nos enzarzamos en esa caja de metal, forcejeando como animales. Me enredó un alambre en el cuello. Veía borroso, pero saqué un cuchillo de mi bota y apuñalé a ciegas. Aulló y se soltó. Salimos a una sala de mantenimiento, ambos ensangrentados. Se rió entre la espuma rosada. «Eres un idiota», siseó.
Mátame, y vendrán docenas. ¿Crees que puedes revocar la orden? Hibe Primus jamás permitirá que Escoria, como tú, gane. Me arrodillé cerca y dije en voz baja como una oración. No intentamos ganar, intentamos vivir. Luego lo rematé con un disparo entre los ojos. Con Karst fuera de combate, los serpientes de las sombras restantes se dispersaron. Algunos huyeron, el resto cayó. Redujimos la planta a cenizas como advertencia. Nos costó caro. 4 combatientes más muertos, y Garin recibió una herida envenenada en el abdomen, cortesía de la astucia de Delake. Entonces se recuperó, más lento y cauteloso que antes. Después vino una calma, lo suficientemente larga como para que la rutina diaria se asentara sin ninguna nueva catástrofe. Con un resquicio de estabilidad, tuve tiempo para pensar en la vida que había construido o en la vida que me había construido a mí. Nos habíamos convertido en una especie de comunidad, tosca, cruel en algunos aspectos, pero salpicada de momentos de camaradería e incluso risas. Recuerdo una celebración después de una emboscada en la que nos apoderamos de un alijo de buenas armas sin perder a nadie. Hicimos una hoguera en el patio de la vieja forja y brindamos con cerveza de serpiente salvaje. Hubo una pelea callejera, pero esta vez solo lucha libre por el derecho a presumir. Los apostadores lanzaban balas y tortas de hongos como si fueran monedas. Por un rato, el submundo se sintió casi habitable. Gente alrededor de una fogata, compartiendo el aliento y el ruido. Un par de chicos incluso bailaban al ritmo de un estruendo metálico hecho con tubos, desafinado y glorioso. Lena me levantó un momento. Tengo 2 pies izquierdos y suficiente alcohol para demostrarlo. Su sonrisa, con dientes separados, sincera, se me quedó grabada. Un destello de cómo podría ser la normalidad si alguna vez llegáramos a tenerla. No podía mantener la suavidad por mucho tiempo. Un líder necesita carácter. Mantuve la imagen, intacta, rompiéndole la nariz a un tonto que se puso demasiado pendenciero. Equilibrio en todo. Con el tiempo, me convertí en una especie de anciano entre la escoria local. La gente me traía sus disputas para que las resolviera. En parte por confianza, en parte por miedo. Se sentía extraño. Yo era solo un peleador convertido en jefe porque nadie más lo haría. Traté de ser justo, más que la mayoría en mi situación. Un código se me grabó a fuego: no matar sin razón. El chico que fui apretaba el gatillo, por orden. La persona en la que me convertí solo lo hace por supervivencia o justicia. La traición, en cambio, es el pecado imperdonable. Si alguien traiciona a la banda o a nuestros aliados, no hay piedad. Por otro lado, la lealtad se recompensa, con mayores beneficios, y arriesgaría mi vida por un hermano. Me aseguré de que todos supieran que no abandonaría a los míos, a diferencia de los líderes que tratan a sus bandas como meros repuestos. Eso me granjeó respeto, o miedo. Si moriría por ti, mataría por ti el doble. La traición llegó, y del peor lugar, desde dentro. Rafe, el francotirador que estuvo conmigo casi al principio. Habíamos derramado sangre juntos, nos habíamos cubierto las espaldas incontables veces. Confiaba en él como en un familiar. Pero hasta la familia puede traicionar. Empezó un negocio paralelo traficando drogas a mis espaldas. El Gast, el despiadado. Lo sospeché después de que dejáramos de consumirlas. Las señales volvían a aparecer entre los jóvenes. Las ganancias resonaban con fuerza en los bajos fondos. Rafe era precavido, discreto, convencido de que merecía un buen colchón financiero. Lo confronté en privado tras atrapar a uno de sus mensajeros, un chico que lo contó todo. Esperaba que lo negara. Simplemente suspiró, lo admitió, y encima, tuvo la desfachatez de proponerme algo. «Piénsalo», dijo. «Cerramos un oleoducto de drogas. El dinero, el poder. Elevamos a los Reavers por encima de la chatarra. Domos propios, sicarios, vivir como reyes». Lo miré atónito, de que pensara que iba a picar el anzuelo. Claro, la tentación está ahí para cualquiera, pero yo había visto cómo las drogas convertían a la gente en meros cascarones.
No construiría nuestro futuro sobre la ruina de nuestra gente. Y el negocio de las drogas atrae a traficantes sin escrúpulos y a cosas peores. La gente del contrabando extraterrestre. Demasiadas incógnitas, demasiados peces gordos en nuestro pequeño estanque. Le dije que no. Quema el botín y lárgate. O en el mejor de los casos te enfrentarás al exilio. Y si ponías en peligro a la banda, a una bala. Estábamos solos en mis aposentos, el aire denso como la niebla de un pozo. El rostro de Rafe se endureció. Sin mí, habrías muerto hace años, siseó. Me merezco algo mejor que este patético imperio de mugre. Lo intenté una última vez. Los saqueadores de óxido, como empezamos a llamar a nuestra banda unificada, controlaban Ciudad Escoria y un par de cúpulas vecinas con ruinas de manufacturas ricas en chatarra. Organizamos el caos en una operación de recuperación de chatarra, equipos que rastreaban las zonas peligrosas en busca de metal y componentes. Los transportaban y vendían el botín al gremio del hierro. Una vez que demostramos que podíamos mantener un suministro constante sin perjudicar los intereses del gremio, los intermediarios acogieron con agrado el comercio. Incluso emitieron una marca para sellar nuestros botín. No era una licencia propiamente dicha, pero sí una señal de que nuestro rescate era legítimo. Con ese sello en un envío, menos buitres se atrevían a entrometerse. Por supuesto, el acuerdo tenía sus condiciones. De vez en cuando, agentes de los gremios nos involucraban en sus silenciosas disputas. Un charlatán del gremio Prometheum nos ofreció una generosa suma de suministros para sabotear una red eléctrica del gremio Electro. Meterse entre gremios no es prudente, pero los suministros significan supervivencia, así que aceptamos. Al amparo de la oscuridad, nos infiltramos en una vieja subestación geotérmica que mantenía con vida una parte de Hive Primus. Colocamos cargas en los reguladores y las líneas de alimentación, y desaparecimos. Cuando estallaron las explosiones, distritos enteros quedaron a oscuras. El gremio Electro nunca nos relacionó con el ataque. Probablemente culparon a rivales, y cobramos el pago en armas y raciones, tal como habíamos prometido. Aún así, ver a familias acurrucadas en la oscuridad por culpa de nuestro trabajo me revolvía el estómago. Aquí abajo, la ética se doblega ante la necesidad. Nos decíamos que el sufrimiento era culpa de los gremios, no nuestra. La verdad es que ya había hecho ese trato antes. Extorsionar a familias que apenas podían comer, incluso intercambiar a algunos enemigos capturados con el gremio de esclavos por balas. Cada trato mantenía a mi gente con vida y grababa otra cicatriz en el alma. Aún veo la mirada vacía de una madre cuando le quité su última moneda para comprar agua. Escucho las maldiciones de un hombre arrastrado encadenado. Esos rostros me asaltan cuando el ruido se apaga. Por un tiempo, saboreamos algo parecido a la prosperidad. El comercio constante nos permitió comprar mejores armas y munición de verdad. Incluso conseguí un reemplazo biónico para el ojo que perdí en aquella pelea con los del Ake. Un aumento multiespectral que brilla en rojo, intimidante como el pecado y útil para detectar el calor. Más dinero significaba más bebida y horas de ocio, lo que engendró nuevos problemas. Las drogas volvieron a aparecer. Siempre habíamos visto licor de serpiente salvaje y algún que otro polvo, y corría el rumor de un compuesto extraído de depósitos de almidón de cadáveres que provocaba visiones. Pero con el dinero llegaron venenos más potentes. Los Gast se deslizaron de nuevo entre las filas, enganchando rápido y destruyendo aún más rápido. Encontré a dos de los míos tan drogados que olvidaron ponerse el reloj y casi dejan entrar a una manada de pieles de ratas salvajes. Les di una buena lección y prohibí los Gasts en nuestro territorio. No detiene a todos, pero si los pillo, la sanción es dura. Hablando de pieles de rata, los llamados hijos nativos de la colmena son humanos que hace tiempo que se volvieron tribales. Viven de lodo y piedra con una reverencia por la colmena como si fuera un ser vivo. Capas cosidas con pieles de rata gigantes, amuletos de hueso, un instinto para los túneles que avergonzaría a los cartógrafos. Algunos comercian con ellos por hongos raros y ungüentos. Otros los meten en el mismo saco que los mutantes.
Manteníamos una paz cautelosa con una tribu local, munición y herramientas para medicina y advertencias. Sus chamanes pueden sentir cómo se mueven los huesos de la colmena. Un chamán se acercó cojeando y susurró con voz ronca. Las cuevas celestiales tiemblan. Se avecina un gran estruendo. Escóndete o serás enterrado. Había aprendido a prestar atención a los presagios. Difundimos la noticia por Scum Town para que se prepararan o se trasladaran a niveles superiores. Poco después, la colmena gimió y se sacudió. Secciones enteras se desprendieron. Parte de la antigua forja se derrumbó por completo. Otro asentamiento, paso sin salida, desapareció bajo el derrumbe. En Scum Town, nuestras barricadas improvisadas cedieron, pero resistieron lo suficiente. Algunas chozas se derrumbaron, se perdieron vidas, pero la mayoría escapó de los estrechos túneles hacia los espacios abiertos porque habían sido advertidos. Después, algunos caminos se cerraron y otros nuevos se abrieron. Estos derrumbes son a la vez maldiciones y bendiciones. Matan y revelan terreno virgen para explotar. Organizamos expediciones a las capas recién expuestas. Fue entonces cuando vi algo que aún no puedo olvidar. En una bóveda recién abierta, encontramos un antiguo santuario. Una arquitectura que olía a los primeros colonos. Huesos dispuestos como si sus dueños se hubieran acostado a dormir y nunca hubieran despertado. En el centro había una cápsula, de metal agrietada. Una figura con una túnica harapienta estaba de pie cerca de una pared veteada de un inquietante cristal verde, estudiándola. Pensé en un carroñero hasta que vi lo extraño. Piel pálida que brillaba como escamas, brazos con una articulación extra. No era un íber normal, quizás un carroñero mutante, o peor. Se giró, sus ojos brillando como los de un gato. Uno de los míos le ladró su nombre. Sonrió, con una sonrisa demacrada y extraña, y dijo: «Las estrellas predijeron este encuentro». Se me erizó la piel. Le pregunté qué estaba haciendo. Habló en acertijos sobre un cosechador que se acercaba y nos instó a huir. Cuando dio un paso al frente, uno de nuestros chicos nerviosos abrió fuego. Las balas le atravesaron el torso. Siseó, con la mandíbula distendida y los dientes largos, y de un solo salto cruzó un espacio vacío. Le vaciamos los cargadores. Le arrancó la garganta al chico que había disparado primero antes de que una ráfaga salvaje de una ametralladora automática le destrozara la cabeza. De cerca, el cadáver era humano y a la vez no. Una clara influencia Xenos, algún tipo de híbrido. La palabra Genestialer resonó en mi cabeza, y con ella el terror de que un culto pudiera estar gestándose en nuestras profundidades. Si esa corrupción se hubiera extendido, la colmena Primus podría ser devorada desde dentro. Y si la Inquisición se enteraba, arrasaría distritos enteros hasta convertirlos en cenizas. Sopesé opciones que nos envenenarían de cualquier manera. Denunciarlo a la ley y atraer el fuego hacia nosotros, o guardar silencio y esperar que el horror se alejara. Opté por un término medio. A través de canales secretos, le informé a un dorador de alto rango. Algo maligno anidaba en esa zona. Dejé que la información llegara a los ejecutores, o algo peor, sin que nuestros nombres se vieran involucrados, y nos alejaríamos antes de que llegaran las llamas. Llegaron informes de una operación de limpieza a unas pocas cúpulas de distancia. Los ejecutores acordonaban los túneles y figuras con armadura negra los seguían. Árbites, tal vez incluso acólitos de la Inquisición. El fuego inundó las madrigueras. Apagamos las luces y respiramos como piedras. Desde una grieta en nuestra barricada, vi el sigilo que hiela la sangre. Los escuadrones se movían con método. Las voces de los Vox eran monótonas. Sector despejado. Purga el siguiente. Un lanzallamas convirtió una choza en un horno. Vi siluetas retorcerse y desvanecerse en el resplandor. Cultista o transeúnte. Daba igual. Todo ardía. Un árbitro agarró a una anciana sollozante en un callejón y la remató con un solo rayo. Se me revolvió el estómago. Esto no era brutalidad. Era extinción autorizada. Acólitos con túnicas pasaron sus varitas de auspex por cada rendija.
Una se acercó flotando hasta casi tocar nuestra pared falsa. El corazón me latía con fuerza. Uno de mis muchachos susurró una oración. La cabeza del acólito se giró, bruscamente hacia nosotros. Entonces, un ruido sordo en otro lugar lo apartó. La suerte nos separaba de las cenizas. Sobrevivir en los bajos fondos es una cosa. Sobrevivir a una purga inquisitorial es otra muy distinta. No quiero volver a sentirme tan cerca de su mirada. Después me impuse una regla simple. Si es extraño y brillante, déjalo. No somos cazadores de brujas. Ya tenemos suficientes horrores mortales atormentándonos como para desenterrar otros ancestrales. El tiempo avanzaba lentamente. A los que sobrevivimos nos salieron canas. Las escaramuzas se intensificaban y se apagaban, pero nada se comparaba con aquellos primeros infiernos. Con la calma llegó la reflexión. Lo que en un jefe corrupto se considera filosofía. Este mundo colmena se devora a sí mismo. Arriba, la ciudad brilla sobre las espaldas de miles de millones de manos anónimas. Nosotros somos los cimientos olvidados de abajo, los huesos y la sangre de Necromunda. La aclaman como la joya de la corona de la industria. Aquí abajo es un mausoleo para la ambición. Nos aferramos a las migajas, y el premio por ganar puede ser enviados a morir en la guerra de otro. Algunos de los nuestros tomaron ese camino. Garin y 2 de sus matones respondieron a un reclutador cuando la plaga se tragó a sus familias. Pensaban que la guardia, luchando contra orcos o algo peor, no podía ser más cruel. Les deseé fuerza. De todos modos, echaba de menos al grandullón. Quizá encontraron un propósito. Quizá encontraron una muerte rápida. Incluso corre el rumor de que los puños imperiales reclutan gente de nuestras profundidades, que una fortaleza en Ciudad Colmena forja a los jóvenes más duros para convertirlos en astartes. Imagínatelo, una rata de pantano renacida como él, acero del emperador. La mayoría se ríe de la historia. En la oscuridad algunos chicos se aferran a ella. No puedo asegurar que sea verdad, no desde mi perspectiva. Pero no culpo a nadie por aferrarse a una historia que hace la noche un poco más corta. No envidio a ningún muchacho que se hayan llevado, cambiando un infierno por otro, luchando en las guerras del emperador a través de las estrellas. Si eres un marín, al menos te unes a una gran causa en lugar de desangrarte anónimamente en una cuneta. Pero todo eso está muy por encima de mi condición. Algunos hablaban de abandonar la colmena por completo, lanzarse al páramo de cenizas para empezar de cero. Entendía el anhelo, pero era una quimera. El páramo es un desierto radiactivo de dunas y criaturas de pesadilla. Una vez conocí a un carroñero que lo intentó. Regresó meses después con la piel en carne viva por las tormentas ácidas y la mente hecha trizas por horrores que no quiso nombrar. Más allá de los muros de la colmena, atestados de cadáveres, no nos espera más que una muerte más rápida. Así que me quedé y saqué el máximo provecho de lo que tenía. Terminé mediando en disputas, incluso entre otras bandas, a cambio de una tajada o un favor. Forjamos lazos con los agentes de los gremios. Los más listos se dieron cuenta de que mantener seguras las rutas comerciales era más fácil con nosotros de su lado. Intercambiaba chatarra, drogas, lo que fuera, que pudiéramos darnos a cambio de lo que necesitábamos. La vida seguía. Brutal, pero nuestra. Y no todos los días aquí abajo eran una miseria absoluta. Había momentos de auténtica alegría. Recuerdo un nacimiento en Scamptown, tan raro como un trébol de 4 hojas en el pozo. La madre, de Anna, se puso de parto en medio de un tiroteo. El chico tuvo una sincronización impecable. Después de ahuyentar a los atacantes, corrí a una enfermería improvisada iluminada por una sola lámpara y ayudé a traer al niño al mundo. Cuando ese bebé lloró, emperador, reímos y lloramos con él. Una nueva vida, nacida en este pozo. Lo llamamos Lucky. Me nombraron su padrino, para lo que valga. La última vez que lo vi, era un joven luchador que corría con los aguadores. El simple hecho de saber que trajimos a alguien, en lugar de enviar a alguien fuera, me hizo sentir que habíamos ganado. No voy a endulzar el resto.
Los tiempos difíciles superaron a los buenos por un cañón. He tomado decisiones que condenarán mi alma, si es que la condenación existe. He acumulado enemigos como leña. He visto morir de hambre a niños mientras los nobles se daban un festín en lo alto. He susurrado plegarias al dios emperador y maldecido su nombre al día siguiente por el infierno en el que nos encontramos. Y lo volvería a hacer, porque en los bajos fondos, volver a hacerlo es la única forma de sobrevivir. Han pasado décadas desde que aquel chico flacucho empuñó un arma por primera vez. Ahora soy un anciano para los estándares de los bajos fondos, rozando los 50. Mi cuerpo es un mosaico de cicatrices y implantes. Un brazo derecho más metal que carne tras un accidente con una trituradora. Un ojo biónico que arde rojo en la oscuridad. La mitad de mis dientes reemplazados por implantes de chatarrería. Cada vieja herida duele cuando se cuela el frío. En las noches de insomnio me siento contra la pared y siento cada año sobre mis hombros como una losa de hormigón. Y aún respiro. Eso ya es una victoria. Desde una silla atornillada en nuestra subestación fortificada, observo a los jóvenes prepararse para una redada. Ansiosos, impacientes, intentando disimularlo. Un muchacho, apenas de 17 años, introduce torpemente los cartuchos en su escopeta con dedos temblorosos. Le agarro el hombro y lo apoyo. Mantén la vista fija. Estarás bien, le digo. Me dedica una sonrisa débil. Asiente. Y veo cómo su resolución se endurece. En él me veo reflejado, ansioso por demostrar que no me quebraría. Es aleccionador y, extrañamente, alentador. Ahora me miran, estos pandilleros. Para ellos soy el curtido superviviente con un centenar de historias. Algunos me llaman tío medio en broma. Les grito que no lo hagan, pero no me importa. A sus ojos soy en parte tótem, en parte reliquia. Estoy orgulloso de ellos. Rara vez lo digo, pero lo estoy. Veo en ellos el mismo fuego que me mantuvo con vida. Y empiezo a pensar que tal vez este fue mi propósito desde el principio. Guiar a la siguiente banda de escoria a través de la pesadilla, para que puedan hacer lo mismo por los que vengan después. Un capítulo más se está escribiendo. El imperio de arriba está en plena convulsión. Incluso aquí abajo oímos los rumores. Grandes grietas henden el cielo. Los mundos colmena se desvanecen. Las pesadillas se vuelven cotidianas. Los doradores aprietan más que nunca, exprimiéndonos hasta la última gota. Los ejecutores penetran más profundamente en la colmena que antes. Algo se avecina. Quizás la guerra. Quizás nuestro último día. No lo sé. Solo sé que a mi banda, mi familia, le queda una misión. Un convoy del gremio avanza esta noche, cargado de suministros médicos y palos lao, de valor incalculable, fuertemente custodiados. Podría significarlo todo para nuestra gente. Tenemos un plan para tomarlo. Es arriesgadísimo. ¿Cuándo no lo ha sido? Siento el viejo peso de mi escopeta al cargarla. Mi tripulación revisa las armas, intercambia breves asentimientos. Algunos ocultan sus nervios, otros sonríen como si fuera día de fiesta. La adrenalina habla un idioma distinto en cada uno de nosotros. Y aún así, seguimos adelante. Porque eso es lo que hacemos. Hay una extraña calma en mí. He estado al borde del abismo demasiadas veces como para contarlas. No voy a fingir lo contrario. Tengo un mal presentimiento. Quizás sea la edad, o quizás sean fantasmas. Da igual, nos vamos, y yo estaré al frente. Si esta es mi última misión, que así sea. Mejor caer de pie, con el arma disparando, que pudrirme, lentamente. Es el único final que conozco. Lo he aceptado. He sobrevivido a la mayoría aquí abajo, y pase lo que pase, hice lo que pude por mi gente. Mi monumento no será de mármol ni de metal. Serán las vidas que protegí, la banda que forjé, el miedo que infundí en quienes nos acechaban. Quizá perdure en estas palabras, si es que perduran. Así que, a la colmena de arriba, escuchen esto. Olvídense de nosotros bajo su propio riesgo. Una torre solo se mantiene en pie mientras su base se sostiene.
Si nos presionan demasiado, incluso los colmenares se derrumbarán. Y a todos los que estáis aquí abajo, hermanos, hermanas, carroñeros y escoria, os saludo. Seguid luchando. Seguid adelante. Nosotros, los del subsuelo, resistimos. En un mundo que nos quiere muertos, cada aliento es un acto de rebeldía. Nuestra existencia es fruto de una dura lucha y nos pertenece. Mientras haya alguien que respire, el espíritu del subsuelo no se quebrará. Mi reloj interno sigue funcionando. Me incorporo, con los huesos quejándose. Algunos me miran. Asiento. Muy bien, vosotros. Gruño, poniéndome la chaqueta blindada. Vamos a trabajar. Nos abrimos paso por un conducto sinuoso hacia el punto crítico por donde debe pasar. El convoy del gremio. El latido de mi corazón retumba en mis oídos. Delante, un tenue resplandor. Siluetas de vehículos pesados y el brillo de las armaduras bajo la luz parpadeante. No saben lo que les espera. Cargo la escopeta. El chasquido seco resuena en el acero. A mi alrededor, mi tripulación se despliega, ocultándose tras pilares y escombros, con rostros serios e impasibles. Un respiro de quietud, la última calma antes del estallido. Bajo la mano, y activamos la trampa. Las botas golpean la cubierta mientras avanzamos. Nuestro grito de guerra resuena en el pasillo como un himno desafiante. Bajo el rugido, susurro, solo para mí. Que el emperador sea condenado, o que el emperador me proteja. Da igual, solo dame fuerzas. Entonces, el silencio se rompe. Nuestra primera descarga ilumina la oscuridad. Los fogonazos parpadean. Un guardia dorado con pesadas placas se tambalea y cae al ser destrozado por nuestros proyectiles. Gritos y maldiciones estallan. El fuego de respuesta pasa zumbando. Chispas saltan de los rebotes. El joven al que había ayudado a estabilizar antes se levanta de un salto. Lanza una granada con una parábola perfecta. La detonación estalla bajo un camión. 2 guardias desaparecen entre las llamas. Suelto una carcajada. La adrenalina ahoga. El miedo. Entonces un dolor agudo, como un martillazo en las costillas, me derriba. Me aferro a la protección. Miro hacia abajo. Una flor roja se extiende sobre mi abrigo. Disparo. Apenas lo percibo. La conmoción y la furia lo adormecen. Al otro lado del pasillo diviso al tirador, mayor, con aspecto de ex matón, apoyado tras unas cajas que vuelven a alinearse. Aprieto los dientes, me incorporo de un salto y le lanzo un escopetazo. La agonía me atraviesa el costado, pero él se agacha. Bien, no moriré acurrucado. El túnel es un caos. Cordita, Prometeo ardiente, gritos. Garin sigue en pie, bramando, arremetiendo contra un grupo de guardias, esquivando los disparos láser. Su hacha sierra despedaza a uno. La sangre salpica la pared. Un instante después, un disparo certero le da en el cuello. Cae de rodillas y sigue atacando. Rujo y avanzo para cubrirlo. Un guardia se interpone en mi camino. Su masa eléctrica crepita. Por un instante, ambos parecemos sorprendidos. 2 almas en pena chocando en un caos. Él ataca. Yo me agacho bajo su trayectoria y le clavo el hombro en el estómago. Caemos al fango, forcejeando. Es fuerte, pero yo he luchado con cocodrilos de pantano. Con una estocada corta y contundente, clavo mi cuchillo bajo su mandíbula. El calor me inunda la mano al aflojar su peso. Lo empujo, me levanto tambaleándome. Mi visión se nubla. Un fuego brota de la herida en mi costado. La palma de mi mano queda resbaladiza y roja. Todavía no. Obligo a mis piernas a moverse. La lucha alcanza su punto álgido. La mayoría de los guardias del convoy han caído. Unos pocos se aferran tras un camión volcado, intercambiando disparos desesperados con los que quedamos. De reojo, veo a Rafe, claramente, apostado junto a una columna con su viejo rifle, protegiéndome como en los viejos tiempos. Parpadeo y desaparece. Solo un espejismo de mí. Mente que se desvanece. Entonces la voz de Craig resonó en mi cabeza.
En pie, muchacho. Un disparo descontrolado rebotó en la cubierta y me hizo retroceder. Me arrastré tras una barrera donde dos de los míos estaban agazapados. El joven, con la cara cortada y una sonrisa salvaje, y Sarna, tranquila como siempre, alimentando su ametralladora automática a pesar de la metralla que le había arañado la mejilla. Me dedicaron una sonrisa lobuna. Que Dios los bendiga. El último dorador se tambaleó, flanqueado por dos supervivientes, intentando huir por el túnel. Imposible. Le di un codazo al chico. Acábalo. Saltó, disparando ráfagas. Me incorporé, con un brazo pegado al cuerpo y grité, «¡Marcha atrás!». Probablemente la última orden que daré. Los confines del mundo se oscurecieron mientras mi banda pasaba a toda velocidad. Los disparos se redujeron a chasquidos dispersos, luego a gritos, «¡Victoria! Lo logramos! El convoy es nuestro». En el destello del combustible ardiendo, alcanzo a ver el botín. Cajas de botiquines y medicamentos. Vida que solo vemos cuando la tomamos. Es amarga y hermosa. Suministros como estos podrían haber salvado a mi madre, a Trin, a tantos. Al menos ahora alimentarán y curarán a los nuestros. En lugar de engrosar las ganancias del gremio, una sonrisa torcida se dibuja en mi rostro. Los jóvenes lo hicieron. La adrenalina se agota, el dolor aplasta. Mis rodillas flaquean, me deslizo por la pared. La cubierta está fría, mi sangre caliente. Esto es malo. No volveré a ponerme de pie. El eco de la celebración parece venir de muy lejos. El tiempo se alarga. El polvo danza a la luz del fuego. Es casi pacífico. Figuras se acercan a mí. Mi tripulación, creo. Pero sus voces son distorsionadas y distantes. Alguien pronuncia mi nombre. Mi corazón se ralentiza. Craig se arrodilla en mi mente, como en mis viejas pesadillas. ¿Valió la pena? Pregunta, en voz baja. Esta vez lo sé. Muestro los dientes en una sonrisa sangrienta. Sí, lo fue. El rostro de mi madre se alza. Una nana tararea en el límite de mi audición. Las palabras se han perdido, pero la melodía aún resuena cálida. Algo suave me inunda, algo que no es sangre. Tras décadas de dolor y lucha, me siento extrañamente ligero. Mis ojos se cierran. Los gritos se desvanecen en un zumbido bajo. Pienso en aquella niña del enclave, en la risa áspera de Garin, en cada vida entrelazada con la mía en este infierno que llamamos la subcolmena. Luchamos, sangramos, vivimos, jamás nos doblegamos. En una galaxia de miseria, eso no es poca cosa. Mi sangre se une a las incontables manchas en estas paredes, otra capa de la memoria de la subcolmena. Nadie de la colmena superior conocerá mi nombre, pero la oscuridad recuerda a su manera. El latido de mi corazón se convierte en un susurro. Figuras se acercan apresuradamente. El joven con lágrimas en los ojos, gritando pidiendo ayuda médica. Demasiado tarde, muchacho. Con lo poco que me queda, le doy una palmadita en el brazo. No te preocupes, murmuro, sin estar segura de que salga ningún sonido. Siento el sabor a hierro. Voy a casa. Casa. Qué palabra más rara. Quizás sea solo el final jugándome una mala pasada, pero la luz que veo no es tan cruda como la de una colmena. Es cálida, dorada. Siluetas me esperan en ella. Mi madre, Craig, los demás. Mi familia, la única familia que he tenido. Sonrío mientras la oscuridad por fin me envuelve. Aquí abajo, nada se regala. Pero, maldito sea el emperador, me he ganado mi paz.